continuación, tenemos el panel de experiencias de regeneración en diversos sectores. Nos van a contar varios expertos del sector social, del sector de turismo, del sector energético y del sector agroalimentario, cómo se ve, cómo se vive la regeneración. Y para esto vamos a ver también un video sobre Conexión Jaguar, que es uno de los proyectos de ISA, del grupo ISA, que apuesta a la regeneración y que los invitamos también a que conozcan mucho más sobre este video. Al proteger al jaguar, apoyamos a que los bosques se mantengan vivos, las especies subsistan y el agua sigue corriendo por el continente. En Conexión Jaguar, protegemos, recuperamos y conectamos los hábitats naturales del jaguar en Latinoamérica a través del apoyo a proyectos de conservación y restauración de bosques. Con los proyectos apoyados, mitigamos los efectos del cambio climático al preservar los bosques, que son grandes almacenadores de carbono. Contribuimos a la protección y mejoramiento de los servicios que nos brinda la naturaleza, la protección de la biodiversidad. Innovamos para que la conservación en manos de las comunidades sea rentable y autosostenible. Al brindar apoyo técnico y económico para que iniciativas forestales en Latinoamérica comercialicen créditos de carbono de alta calidad para financiar la conservación en el corredor del jaguar. Nos sumamos a las metas globales de sostenibilidad, todo el cumplimiento de convenios internacionales y ayudando a la reducción del impacto del cambio climático. Para cambiar el futuro del planeta, necesitamos pasar de los diagnósticos a las acciones. Haz parte de Conexión Jaguar, proyectos de conservación y restauración de bosques, o compensa tu huella de carbono con nosotros, para que juntos dejemos un legado a las futuras generaciones. Si hay conexión, hay vida. En ISA trabajamos para llevar una energía sostenible y confiable por toda Latinoamérica. Contribuimos a la transición energética por medio de una red inteligente que transporta energías limpias por el continente. Al mismo tiempo, cuidamos ambientales, nos preocupamos por la conservación de la vida y el bienestar de las comunidades. Y mientras integramos, damos gran parte de la energía de la región. Eso y mucho más es lo que más queremos. ISA, conexiones con los demás. Ya con esta introducción doy la bienvenida a María Adelaida Correa. María Adelaida es la responsable de sostenibilidad en Grupo ISA. Ellos son uno de los aliados que nos permiten traer esas experiencias a Medellín, que podamos hacer conexiones también con los líderes y lideresas que están llevando la regeneración a diferentes sectores. María Adelaida también es economista, tiene un MBA de Business School y especialista en gerencia de proyectos. Y vamos a estar conversando con Lucas Posada. Lucas es cofundador de Cocina Intuitiva. Ahorita nos contará de qué se trata este proyecto. Es investigador de agrobiodiversidad, consultor de sistemas alimentarios regenerativos, educador, escritor y violador. Bienvenido, Lucas, un honor. Nos acompaña también Cielo Martín. Cielo es lideresa comunitaria del barrio Moravia, acá en Medellín. Es profesional en desarrollo familiar, magíster en procesos urbanos y ambientales de Urban Meaping, cofundadora y directora de la Fundación Oasis Urbano, y ella presentará una iniciativa de regeneración en barrios autoconstruidos acá en la ciudad. Damos la bienvenida también a David Montiel. David es biólogo, especialista en comunicación ambiental y con su movimiento Habitat for the Future, organizaciones creadas para llevar ejemplos de agua a comunidades rurales, realizan talleres de fauna con niños para generar concientización ambiental en ellos. Por último, doy la bienvenida a Alessandra Altonado. Alessandra viene de Costa Rica, es cofundadora y directora de Windu, documentalista, escritora y diseñadora de experiencias.
nos hablará también sobre cómo se genera el sector de las comunicaciones y cómo desde Wimby está liderando esta temática. Muchas gracias. La Wicca, pues para mí es un honor poder estar en este panel porque vamos a hablar de lo tangible, de cómo todas estas reflexiones en torno a la recuperación se vuelven realidad a partir de las experiencias que cada uno de los compañeros nos van a compartir hoy. Y quiero empezar diciéndole a todo el equipo de Local World City que me alegro mucho que el sexto foro haya sido una realidad. Pasaron algunos años en que nos tuvieron privados de este espacio tan maravilloso, un espacio de ciudad, que es un espacio de comunidad, un espacio de empresa, de gobierno, y nos hacen falta muchos más espacios como estos, donde desde los distintos sectores nos damos el tiempo de pensar y de reflexionar. Así que el ciclo tiene que volver a continuar. Esperemos tener ya un proponente para el año entrante y volver a darle el impulso a este espacio. Bueno, y ya Luisa nos presentó a los compañeros. Yo quiero empezar con una pregunta para que nos ponga a todos en el mismo nivel y en el mismo entendimiento de lo que vamos a hablar, que son experiencias de regeneración. Y la pregunta por la que quiero empezar es, en un titular, ¿qué es para cada uno de ustedes la regeneración? Entonces, si quieren, voy a empezar aquí por David. Gracias, buenos días. La regeneración es nuevos comienzos, es reiniciar, reseteo. La regeneración para mí. Sí. Buenos días para todos. Para mí es construir sobre lo construido. Para mí es imitar la naturaleza. Es reconectar nuestros paisajes internos y nuestros paisajes exteriores. Gracias a Dios. Bueno, empezamos a tener aquí cosas muy profundas. Y entonces, para que podamos entonces entrar en esas experiencias, lo bonito cuando uno oye la experiencia del otro, puede aprender y la puede reflejar, porque se da cuenta que otro ya recorrió un camino, lo pensó, ensayó, fracasó, corrigió. Entonces la invitación es que desde donde estemos, desde nuestro lugar, en las industrias, podamos ver qué de lo que los compañeros nos van a contar nos sirve para construir sobre lo construido y poder empezar a adoptar prácticas regenerativas. Y quiero empezar con Cielo. Cielo, tú tienes una historia para contarnos, que es una historia que sucede aquí en Medellín, con la quebrada, la Bermejala. Se me había perdido aquí la Bermejala, pero no solo con la quebrada, con las comunidades de jóvenes y de líderes comunitarios. Entonces, cuéntanos cuál ha sido esa experiencia de regeneración en la Bermejala, en el barrio Moravia. Bueno, primero, gracias por la invitación. Local City es un gran aliado para Moravia y para nuestra Fundación Oasis Urbano. Y es un placer para nosotros poder formar parte de este evento. Nosotros en Moravia tenemos un barrio autoconstruido que tiene una historia de experiencia muy importante en nuestra ciudad. Y decidimos desde nuestra fundación fortalecer esas capacidades que ya tiene la comunidad y aprovechar un corredor de una quebrada que se llama la Bermejala, un corredor de 600 metros aproximadamente. Pensamos que es un muy buen ejemplo para aprovechar eso que ya está en la comunidad y desde nuestra fundación empezamos a poner varios espacios alrededor de esos 600 metros, mejorando parques, sembrando y sobre todo potencializando la participación comunitaria. Para que esos espacios sean más habitados y para poder crear esos microclimas dentro de esos 600 metros. Y lo estamos haciendo con ya llevamos 3 intervenciones y el sueño es poder lograr mejorar todo ese parque que une al Centro Cultural de Moravia con el antiguo Aspire Belli,
el móvil urbano. Y queremos resaltar que nos enfocamos en la regeneración de este lugar porque no llegamos a hacer nada nuevo, llegamos a potencializar lo que ya hay, porque desde que se hizo ese parque lineal, que es un buen ejemplo de mejoramiento integral del barrio, no se había vuelto a intervenir o a mejorar por parte de la municipalidad, y que entonces nosotros vimos ese potencial y estamos enfocados en trabajar esas zonas verdes que tiene, ese espacio público habitado, y estamos pues en ese camino. Y también para poder en ese parque lineal, sobre todo poder mirar la quebrada. Casi todos nuestros vamos de Medellín tienen quebradas, que a veces no miramos, a veces nos damos cuenta que están. Entonces también es para que esa quebrada sea visible para nosotros y su historia, su proceso de cuidado sea factible. Nos cuentas aquí muchas cosas, quiero nombrar algunas de ellas. Eso último que mencionas es el impacto que tiene el mejoramiento del paisaje urbano en el bienestar y la calidad de vida. Porque cuando hay un paisaje agradable, cuando hay un entorno limpio, un entorno cuidado, pues es un tema que influye directamente en las emociones y en el bienestar. Me imagino que ha tenido un impacto en ese sentido. Bueno, nosotros, exactamente, nosotros pensamos que los procesos de regeneración tienen un impacto en obras tangibles, pero que no se trata solamente de poder sembrar una planta para que el paisaje se vea bonito, por ejemplo, sino que también tiene procesos intangibles que tienen que ver con el tejido social comunitario, que también es muy importante. Y no vamos a decir que una cosa sea más importante que la otra, sino que siempre procuremos tener un equilibrio en todo ese ecosistema que tiene que ver con el hábitat. Esa es la regeneración. Y poder potenciar esa participación entre vecinos, valorar sus conocimientos que ya tienen sobre el cuidado y sobre las propiedades de las plantas, de la naturaleza, pero también potencializar y fortalecer ese tejido comunitario es también una de nuestras grandes tareas o objetivos que estamos impulsando, porque también son espacios que las personas, que lo ideal es que las personas apropiemos, cuidemos, propongamos, potencialicemos y habitemos. Entonces, quiero pues como resaltar que esos dos caminos en los procesos de regeneración, tanto los tangibles como los intangibles. Gracias, Cielo. Y danos un tip, una recomendación de cómo han logrado traer a la comunidad ese tejido. Y a veces movilizar a los demás no es fácil, es uno de los retos más grandes. Y además a los jóvenes. ¿Cuál ha sido esa estrategia que han usado para movilizarlos hacia la actividad? Bueno, de hecho, ahora en el espacio de los retos, que es el punto que quería resaltar, pareciera ser o podría pensarse que como yo soy líder comunitaria, líder local, el tema de la participación comunitaria es muy fácil y no es así. Es muy difícil y es un gran desafío porque también tiene que ver con temas de confianza, de dedicar tiempo para poder explicar, para poder darse a conocer el proyecto, que la comunidad pueda valorar, pero también sentirlo. Nosotros como ejemplo tenemos primero que nos interesamos incluso así salir de local por estar recorriendo el barrio en sus diferentes horarios y en sus diferentes espacios para poder estar, digamos, como sintiéndolo y teniendo conversaciones con la comunidad, con la gente, porque son conversaciones informales en las que hay oportunidades grandes de tomarse un café y de poder dar a conocer el proyecto en la cotidianidad del barrio.
en la cotidianidad de la gente, en la comunidad. Y para nosotros siempre, antes de cualquier intervención, lo que hacemos son unos talleres de imaginarios o participación de los niños, los jóvenes, los adultos en el espacio vecinal para también conocer sus propuestas, sus ideas, cómo les gustaría, cuál es el uso de este espacio, su historia, cómo ha cambiado, y eso ya nos da muy buenas pistas para desarrollar un proceso donde la comunidad sienta que su voz está ahí, que su historia está ahí y que ellos forman parte de ese proceso. Y en el tema de los jóvenes, también esos espacios mejorados, digamos que son ya más invitados a permanecer en ese espacio. Nosotros, quienes más nos ayudan en esos procesos son los jóvenes y los niños. Y también para también promovemos que se desarrollen, como dijo el compañero ahora, que sean espacios potenciales para el arte, para promover el arte, la cultura, para que ellos puedan sentirse que es un espacio también para ellos y generar procesos de apropiación. Entonces también les permitimos apropiarse de ellos, teniendo ideas allí, pudiendo proponer desarrollar un proceso, apoyar la renovación si quiere hacer un proyecto, si quiere, digamos, participar de esos procesos de ciencia. Entonces, nos vinculamos con una institución educativa que se llama FIA y con sus jóvenes de la institución promovemos y potencializamos esa participación que además también sirve como proceso de práctica para sus procesos de alfabetización, por ejemplo. Entonces lo hacemos a través de esas estrategias. Muchas gracias, porque existen muchas ideas y las alianzas definitivamente son claves. Las alianzas nos ayudan a potenciar impactos. Y quiero conectar aquí una reflexión con David. La reflexión que quiero conectar es, si él lo mencionaba, nos empezamos a hacer cargo de esto cuando la administración municipal dejó el tema abandonado. Nosotros desde ISA tenemos mucho esta conversación y este debate interno, porque cuando declaramos en todo nuestro modelo de gestión social, decimos, no podemos sustituir el rol del Estado, que no nos corresponde como empresa. Pero al mismo tiempo decimos, pero pretender eso en Latinoamérica es imposible. Entonces, quiero resaltar aquí el tema de si bien no nos corresponde sustituir ese rol, si hay muchas cosas que podemos hacer, porque si no, no van a pasar. Y ahí quiero, David, que nos entres a contar la historia que nos vas a contar. ¿Cómo pasamos de una cárcel a vida? Gracias. Creo que la realidad la realidad supera la ficción, y en este entendido yo vengo de México y hasta hace 2 años nadie sabía lo que pasaba en esta cárcel. Escuchábamos de nombre en una película mexicana de los años 50, en algunos libros de José Revuelta, pero nadie hasta llegar a este lugar entendimos lo que estaba pasando y lo que pasó por más de 115 años. Las Islas Marías es un excomplejo penitenciario que el presidente Porfirio Díaz compró a una propiedad privada hace, pues sí, en 1905. Y para ponerles en contexto, y si imaginan el mapa de México, las Islas Marías están entre las que ponemos el puerto en la zona de Jalisco, para que tengan una idea. Se toma un barco de la Marina, que son estos buques de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese barco hace 12 horas, navegando 12 horas, y llega a las Islas Marías. O sea, imagínense, desde ahí empezaba la travesía. Y esta cárcel, pues contaron muchas historias, pero también cuenta la historia roja que no conocíamos en nuestro país. El Alcatraz mexicano, o yo desde mi experiencia personal, lo describiría como nuestros campos de concentración mexicanos, así de fuerte. Que no había obviamente nada documentado, nada en redes sociales, nada en diarios, porque era obviamente un lugar donde no había permitido el paso de personas. Es ahora que en 2018 se toma la decisión del gobierno de México de cerrar la cárcel,
y se empieza una transformación única en el mundo. Transformar un espacio, una cárcel, en 3 ejes. Primero, un centro de educación ambiental y cultural para jóvenes que lleguen a hacer estancias de arte, de cultura, de generación de proyectos de educación ambiental para implementarlos en sus comunidades. Miren qué bonito. El segundo eje es el turismo de bajo impacto ambiental. Un turismo respetuoso con la naturaleza, un turismo de observación, un turismo de apreciación. Y el tercer eje de las Islas Marías es el tema de la conservación. En México tenemos diferentes categorías para proteger los espacios destinados a la conservación. Y las Islas Marías, por sus características naturales, forma parte como en el top 1 de protección, que se llaman reservas de la biosfera. Es decir, que cumplen cierto número de hectáreas, que tienen fauna y flora endémica, y por supuesto que puede correr el riesgo de alguna explotación o un mal manejo. Entonces se blinda con esta categoría de reserva de la biosfera. Entonces, este trabajo, yo me fui de lleno a las Islas Marías en 2020 y estuve 3 años trabajando desde el cierre del complejo hasta la apertura de estos 3 puntos que les comenté. Titánico, inexplicable, ahora lo voy contando y me voy viajando porque sí ha sido un esfuerzo de muchos años, 3 años intensos. Miren, les estoy compartiendo las imágenes para que vayan conociendo las Islas Marías. Miren qué bonito. La energía, miren la fauna, muchas serpientes, muchas aves. La fauna se liberó en esta misma regeneración. Cuando se cierra la cárcel en 2018, yo llego en 2020, 2 años después, inhabilitado. O sea, nadie había llegado a la cárcel en 2 años. Imagínense todo lo que se regeneró de manera natural en la isla. Los pastos crecieron, la fauna que tenían de la cárcel se liberó, la fauna silvestre pues creció más. Entonces podemos encontrar más de 54 especies de fauna endémica, es decir, que solo se encuentran en las Islas Marías. Miren qué bonito. Y la magia de este lugar es que no era una cárcel con barrotes como pueden ver en las imágenes. Parece un lugar padrísimo, precioso. Sin embargo, la geografía del lugar natural permitía que el preso que quisiera salir nadando, o sea, era comido por tiburones. O sea, es una cárcel que está rodeada por tiburones como una manera de protección natural. Es una guardería, decimos, yo soy biólogo de profesión. Es la guardería de los tiburones. O sea, llegan los tiburones a enseñarles a sus bebés. Entonces, eso miren, en la última etapa, también la isla permitió que los presos llevaran a sus familias. Tuvo 2 momentos. Un momento de zona roja, de mucha matanza, y un segundo momento donde podían incluir a sus familias. Y el tercer momento, el que les voy a compartir, es el de la regeneración de la isla. Un trabajo de transformar la prohibición en libertad, de entendernos como parte de la naturaleza, el ser humano al centro del ecosistema. Y así ha sido. Hoy estamos aquí platicando y las Islas Marías actualmente ya está funcionando como un primer destino turístico único en el mundo, que cuenta estas historias, que uno puede visitarlo, contemplarlo y sobre todo respetarlo, porque no podemos cuidar algo si no lo conocemos. Y eso lo hemos entendido en estos ecosistemas, en medio del mar. Lo hemos entendido, yo lo describo también como un centro de entrenamiento. Llegar ahí y volver a valorar todo. Al ser una isla, pues obviamente uno empieza a hacer un manejo de residuos adecuado, uno empieza a tener un respeto total, porque no estamos en una ciudad donde pasa el carretón recolector de la basura, donde pasan los servicios municipales, no. Entonces es cuidar los recursos al extremo, el agua. Miren los atardeceres, los paisajes. Es un lugar maravilloso que queda para la historia de México como un destino único, que su objetivo es promover la conservación y la educación ambiental. Gracias, Tabitha. Quiero ver esas imágenes. Gracias. Se siente. Te tengo 2 preguntas para complementar esta historia. La primera es que nos decías, es una zona de conservación, una reserva de la biosfera, y en esos 2 años estuvo cerrada una regeneración natural.
¿Hay actualmente algún proceso de restauración humana, ayudar de alguna manera a cambiar el complejo? Y la segunda es, al principio Lesa nos hablaba de que la regeneración para ella era esa conexión entre lo natural y el. Háblanos un poquito de qué ha pasado con esa población local, porque me imagino que había una población que atendía por toda la gestión de la cárcel, veíamos niños en la foto. Háblanos qué ha pasado con esa población, cómo ha sido la transformación de ella. Claro que sí. Las Islas Marías no tienen una población que haya crecido ahí, se fue poblando, le llamamos población flotante. Ya por supuesto que al permitirles llevar a las esposas o a los esposos, en el caso del penal femenil, pues crecía, así que hay niños registrados en Islas Marías. Cuando se cierra en 2018, llegó a tener durante la historia, por ejemplo en el 2010, por ahí, llegó a tener 6,000 personas privadas de su libertad. Fue el máximo, tope máximo. ¿Y qué creen que pasó? Hubo se le llama en México un motín, que es como un levantamiento de los presos contra el sistema por lucha del agua. Se acabaron los recursos, como tenías a 6,000 personas en un espacio pequeño, reducido, confinado, y pasó una cosa muy fuerte. Entonces se fue como 2018 terminó con 1,000 personas, y esas 1,000 personas se reubicaron en otros centros penales y otras personas, dependiendo del expediente, se liberaron. Bueno, ya como dato curioso, en realidad no fueron 1,000, fueron 1,000 menos 3. Hasta la fecha hay un remanente de 13 desaparecidos. Entonces, imagínense llegar a la isla con tu mochila y te dicen, tengan cuidado porque hay 13 personas desaparecidas que pueden estar por cualquier lado. Entonces, de entrada ya llegas así como... Y hasta la fecha, hay 15 personas que algunos dicen que se los comieron los tiburones, otros que escaparon nadando, pero los documentos no están en estas personas registradas. Entonces, esta población se reubicó. Y lo siguiente, para el tema de la regeneración ya en temas de infraestructura, por supuesto que al convertirse, al cerrarse y abrirse a la conversación que va a ser un centro turístico, por supuesto que las cadenas de hoteles y todo, de hecho el ojo, como pueden ver en las fotos, o vieron en las fotos, es un paraíso. O sea, son playas vírgenes, es una isla virgen. Por supuesto que los empresarios y todo el mundo ya estaban como haciendo planes con las islas, pero déjenme decirles que el trabajo padre que hay detrás es que al ser un área natural protegida con carácter de reserva de la biosfera, hay un documento, tiene un manual, la isla tiene su manual de procedimientos donde dice qué está permitido y qué no está permitido. Entonces, sí fuimos muy estrictos con el tema de, pues realmente no, es más, quien va a la isla no se puede ni nadar, imagínense. O sea, no se puede en la isla, no se pueden hacer actividades de invasión, no se puede cazar, no se puede pescar. O sea, imagínense qué bonito, y está blindado el documento, que hasta la fecha sigue rigiendo el desarrollo de la isla. La construcción, no se construyó ningún ladrillo. Como vieron las imágenes de la isla, pues tenía mano de obra, ¿verdad? O sea, había gente que podía trabajar y hacer unas infraestructuras como estos edificios. Unos cimientos padrísimos que cualquier municipio de Latinoamérica quisiera tener, la pavimentación que tenía esa isla en medio del mar, en medio de la nada. Estaba muy bien. Yo digo que nada más le faltaba semáforos, porque era una mini ciudad. Y ya la reestructuración, lo que hicimos fue una rehabilitación de los espacios para ofrecerlo al turismo sin construir ni un solo ladrillo, y la pintura fue una pintura muy bonita porque fue a base de nopal. El nopal tira una baba que con agua y con ciertos ingredientes naturales se crea una pintura natural para restauración de monumentos históricos. Entonces la pintura de todos los lugares era a base de nopal, imagínense, cero pinturas tóxicas, de aceite, nada. Entonces la isla sigue manteniendo esa misma historia, y ya la gente puede aprovecharlo y conocerlo. Muchas gracias. Gracias. Felicitar. Por supuesto, están muy invitados. Bueno, yo creo que Alesa tiene una buena narrativa para contar en Windows con esa historia que nos acaba de contar David. Cuéntanos tú, ¿cómo ha sido
ese reto a partir de la revista y los demás proyectos que produces de contar esas narrativas regenerativas? Que normalmente cuesta que otros se interesen si no hay un titular de temas de calamidad, urgencia, pues no hay mucha atención de otros medios. ¿Cómo ha sido el proceso de crear esta propuesta de contar narrativas? Sí, yo creo que empezaría por ahí, ¿verdad? Por ver cuál es el abordaje que le han dado los medios a todas las temáticas que tienen que ver con la crisis ecosocial. Y usualmente lo que nos encontramos a grandes rasgos son dos tipos de narrativas, o una catástrofe inminente, ¿verdad? Un apocalipsis que está ya a la vuelta de la esquina, o bien esta salvación tecnológica que ya llega, ¿verdad? Ya va a solucionar, sí, es como decía Luisa. Y estas son narrativas que nos ponen en un estado de urgencia, ¿verdad? De amenaza. Y esto, que ayer lo hablaba muy Isabel, decía como que una de las funciones del pensamiento es generar reacciones automáticas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces tiene efectos reales en lo que sucede en nuestro cuerpo. Y estar tan expuestos todo el tiempo a amenazas y a urgencia y a ese estrés, ¿verdad? De estos lo que genera en nuestro cuerpo es esa reacción de pelea o de huida. Y cuando eso es sostenido, pues lleva a un estado también de parálisis. Entonces, cuando uno ve algunas de las cifras, la agencia Reuters, por ejemplo, acaba de publicar un estudio que dice que alrededor del 36% de las personas que reportaban ver noticias dicen que han dejado de ver noticias. O sea, una cuestión de que entramos en una apatía por protección, ¿cierto? Y luego hay toda otra parte que es muy linda, que es toda la discusiones, ¿sí? Y esa parte es lindísima, y nosotros también, digamos, consideramos que es muy importante. Sin embargo, de ese lado se cae como en una narrativa en la que aquí está la solución. Esta es la respuesta a los problemas. Y de nuevo, eso nos pone en un estado en el que nos agarra un poco nuestra agencia. O sea, que si ya alguien más lo está haciendo, ¿verdad? Si ya alguien más me da la respuesta, no hay necesidad de que yo me involucre. Entonces, todos estos factores, ¿verdad? Lo que han hecho es un poco atrofiar nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad de creatividad, de imaginación, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en la recreación del área mediática, lo que tenemos que pensar es cómo regenerar esos paisajes internos y esos estados del cuerpo a donde podamos sentirnos suficientemente seguros para activar esos estados de creatividad, de imaginación, atención, discernimiento, ¿cierto? Y entonces, bueno, eso es un poco lo que la propuesta de Servir ha sido cómo generar narrativas que se sientan como un refugio. En medio del ruido, nos permitan abordar la crisis ecosocial, claro, aceptando que hay complejidad, que hay duelo, pero a la misma vez reconociendo la belleza y la magia que es ser parte de la vida de la tierra. Entonces es como, se trata de historias mucho más abiertas, que no te van a decir cuál es la solución, no te van a decir cuáles son las excepciones para el fin del mundo. O sea, es más un espacio donde puedes hacer una experiencia para poder ver tu propio paisaje interno y desde ahí buscar la fuerza de reconectar tus paisajes externos que son lo mismo, ¿verdad? O sea, la forma, nuestra psique, nuestra espiritualidad, nuestro mundo interno, está constituido de todas las relaciones que nuestros paisajes externos también. Entonces, tenemos varios proyectos, ¿verdad? Que los que hacemos es como una revista, claro. Y la revista es un proyecto muy lindo porque hemos podido descubrir que hay un montón de artistas, de diferentes artistas, trabajando en estas intersecciones entre ecología, cultura y espiritualidad. Y la revista se ha vuelto como que es una plataforma, un lugar de intercambio, ¿verdad? Para estos artistas, que nos cuentan historias que son absolutamente locales, específicas, absolutamente conectadas a su experiencia personal y a la misma vez con hilos universales que nos atraviesan. Entonces, bueno, la revista es uno de esos espacios y a raíz de la revista también comenzamos a pensar lo importante que era que estos espacios se hicieran en persona.
Entonces empezamos a generar experiencias, siempre nos ustedes pueden estar aquí anoche, para contar historias, para sentarnos a contar historias como lo hemos hecho desde el inicio de la humanidad. Y esos ciclos han sido lindísimos, porque hemos podido comprobar realmente que cuando la historia es suficientemente abierta para que cada persona traiga su experiencia, su propio espíritu a la historia, cuando llegamos al círculo de conversación, hay una oportunidad para hablar desde qué me tocó a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son los libros que este libro no necesariamente se opina igual o no a los datos que me está dando la historia, o si entendí y aprendí, puedo procesar la información que me está dando la historia, sino realmente sentir que se está despertando algo que nos permita conectarnos otra vez con esas capacidades de atención, de discernimiento, tranquilidad, para salir al mundo y aplicar eso también a nuestra relación con el mundo, ¿verdad? Esa misma atención, ese mismo sentido de conexión, de pertenencia. ¿Y cuál ha sido como ese primer público que a nivel llamado de las propuestas, tanto de la revista como las experiencias? Sí, esa es una buena pregunta porque yo creo que nosotros hemos tenido una posición muy firme de que no estamos a convencer a nadie de nada, ¿verdad? Ha sido un espacio abierto al que hemos visto que se ha acercado gente que quizás ya tenía una preocupación en cuanto a sustentabilidad, a los problemas psicológicos, un conocimiento muy profundo de los problemas, de los datos, pero que no encontraba los espacios para procesar toda la parte afectiva, espiritual, emocional que implica entender todos esos datos y toda esa información, ¿cierto? Que implica poner atención a lo que le está pasando en nuestro mundo. Y a la misma vez que tampoco encontraban también las comunidades para dar espacio a todo eso. Entonces, es un trabajo muy lento, ¿verdad? O sea, porque nuestra revista no es que llegue a millones de personas, pero lo que hemos visto es que la gente que se hace, sí, hay como un movimiento tectónico, ¿verdad? O sea, de pasar de entender los datos a darnos espacio para sentir, ¿verdad? Y ver lo que toda esta información ha hecho en nuestros cuerpos, en nuestros psiques, espíritu, en nuestras ganas de estar, en nuestras, o más bien en las zonas de intuición, ¿verdad? Un poco desconectado y notar realmente como despertar en nosotros esas ganas de, quiero volver a conectar. Sé que es doloroso, sé que es difícil, sé que es complejo, pero no por eso quiero alejarme de la belleza humana que también es que van juntas. Sí, van juntas y yo te voy a dejar un reto planteado y después lo pensaba juntas. Y es, claro, a quienes hemos estado, a quienes han tenido cercanía con estas temas, hay una natural acción. En el caso, por ejemplo, de los que estamos en las empresas, en el día a día, es bien tenaz como el primer público que hay que atraer. No los llamemos convencer, pero hacerlo consciente de esto es a nuestros propios compañeros. Entonces, los retos en las empresas con los equipos más financieros, más ingenieriles, más de unas formaciones muy específicas, cuesta mucho. Cuesta mucho, entonces ahí te voy a dejar esa inquietud, a ver qué narrativa vamos a crear. Porque es que somos seres humanos finalmente, y tú dijiste algo clave, algunas veces les podemos tocar. Entonces, bueno, ahí lo pensaremos, Alexa y gracias. Y vamos a hablar ahora con Lucas. Lucas tiene, yo diría, teniendo una cruzada desde hace muchos años y se apuntó por recuperar toda esa riqueza, esa diversidad y ese valor cultural que representan una cantidad de alimentos en nuestro territorio latino. Entonces, en Colombia hoy con miras a esta, pero que además hemos ido perdiendo, ¿cierto? Entonces, cuéntanos, todos los que hoy nos escuchan, qué es cocina intuitiva. Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a todos y todas por estar acá en el Valle del Sol del Río Septentrional, como me gusta llamar a Medellín. Cocina intuitiva, pues, nace como un sueño. Yo pues, soy biólogo, no estudié nada, pues, como profesional de la cocina, pero nace como un sueño de sanar. El alimento
es medicina, así como la medicina también es alimento. Y junto con mi esposa Verónica, por una enfermedad que tuvimos en la familia, empezamos a entender el alimento como medicina y nos dimos cuenta, en ese entonces viviendo en Australia, que muchos de los alimentos de colores intensos, que están ricos, llenos de fitonutrientes, como los maíces de colores, las papas de colores, ajíes variados, los tubérculos que tenemos acá en los Andes tropicales, muchos de esos que conseguíamos aquí en Australia venían de América, no sabía. Cuando uno recorre ese camino del alimento y entiende que el tomate en la gastronomía italiana es algo nuevo y el ají en la comida asiática es algo nuevo. Tuvo que haber viajado primero de acá hasta allá. Cuando uno entiende ese origen, nos tocó mucho el corazón, que era nosotros pues, somos colombianos, estamos por acá en otro país y apenas nos estamos dando cuenta de eso. Y a mi regreso a Colombia quise cocinar con esos alimentos para mi familia. Y fui a las plazas de mercado y no se conseguían. Fui a la plaza central, se llama la plaza mayorista, a la zona donde están los paperos, y me decían, no, papas moradas, papas azules, eso aquí, eso aquí no existe. Entonces empieza una cruzada precisamente por viajar por Colombia, interesarnos por estos ingredientes, entre susurros y leyendas, empezamos a conocer lo que hace un año denomina la Asociación Colombiana de Especial de Derecho, que es la agricultura familiar campesina comunitaria. Son pequeñas parcelas que hoy alimentan el 70% de la población mundial, incluyendo aquí en Colombia, y que están desapareciendo por estos nuevos modelos de agricultura industrial que desplazan nuestra agrobiodiversidad y ponen en nuestros platos alimentos ultraprocesados y transformados en nutrientes. Así nace Cocina Intuitiva, que hoy es una pequeña empresa que tiene dos frentes. Producimos y manufacturamos alimentos que utilizan alimentos colombianos, algunos con desechos agrícolas como la hoja de yuca, y también tenemos una línea de servicios donde acompañamos empresas en sus proyectos de impacto social, ambiental y de salud para que ellos puedan generar un impacto positivo desde lo que comen o aún más importante, dejan de comer. Lucas, y entremos a tocar un tema que yo creo que es clave y si nos acompañan algunos miembros de gobierno. Hablaste de una ley reciente para las familias, para la comunidad común. ¿Cuál es ese rol de los estados en la regulación para promover prácticas regenerativas y que además en el caso de la industria lograr la seguridad alimentaria? Tenemos muchas estadísticas, unas veces nos dicen que se pierden en un tercio del total de la comida que se produce. Eso causa. Entonces, ¿cómo lograr movilizar esas políticas públicas mucho más activamente para gestionar la mayor cantidad de situaciones? Bueno, yo soy convencido que el cambio real hacia una alimentación más adecuada para todos está fundamentado en las políticas públicas. Hemos visto, doy un ejemplo, puede ser controversial, la ley de etiquetado de comida chatarra, si bien carece de muchos contextos, a nivel global, donde se ha instaurado este tipo de políticas, han disminuido enfermedades públicas como la diabetes, el sobrepeso. México es un buen ejemplo de esto. Y aquí en Colombia, digamos, empezamos a iniciar esta ley de etiquetado frontal, que sí, tiene algunas falencias, requiere una educación, etcétera, pero es un buen avance. Otro avance es que se exija que en el plan de alimentación escolar se incluya al menos un 30% de los alimentos que se compran que vengan de lo local. Eso antes no pasaba. Hoy también hay un avance, por ejemplo, con la bienestarina, donde se va a empezar a incluir, además de todos estos ingredientes importados y ultraprocesados, la bienestarina básicamente es harina y azúcar, se está empezando a incluir una harina proteínica, es un superalimento a más que tenemos en Colombia.
Las políticas públicas son muy, muy importantes. Y adicional a esas políticas públicas, debemos recordar que en Colombia, y esto se replica en muchos otros países, nosotros tenemos una institución que se llama el INVIMA, que es quien decide qué comemos, qué llamamos alimento y a qué llamamos medicina. Algo muy importante. Y les voy a poner un ejemplo. Estas instituciones me parece que tienen su cabida y es importante que estén allí. Les falta actualizarse hacia nuestro contexto agrobiodiverso. Yo tuve muchísimos problemas con registrar uno de mis productos más vendidos que tiene la hoja de la yuca. La hoja de la yuca no era reconocida como un alimento. Y así hay un listado inmenso de muchos alimentos muy interesantes que tenemos en Colombia, en la Amazonía colombiana, que no son reconocidas como alimentos. Entonces, ¿qué pasa? Un emprendedor va a sacar un alimento, por ejemplo, con coco azul, es un cacao delicioso, y puede que ese coco azul esté registrado ante el INVIMA, y entonces el emprendedor se frena. Imagínense que hay un alimento, hace poco la FAO sacó un estudio sobre la carne más sostenible del mundo. Y esa carne más sostenible del mundo es el cuy o el kiwi, un roedor pequeño que hay en los Andes y que ha sido consumido de manera milenaria. Hace poco, hace como unos 6 meses, nos visitó el INVIMA, nuestro centro de producción, y yo me puse a hablar con el inspector y me dijo que el cuy no era reconocido como alimento. Entonces, por un lado, la Organización Mundial está diciendo que es la carne más sostenible del mundo, pero acá en Colombia es ilegal. Entonces, las políticas públicas son muy importantes. ¿Cómo se avanza? Creo que por otro lado, al responder tu pregunta, yo creo que primero, pues, debemos hablar de esto con otros. Debemos ponerlo en las conversaciones. Cuando las campañas, los políticos se lanzan a sus campañas, quizás no solamente hay que preguntarles sobre el PIB o qué va a hacer con esto o aquello, también debemos preguntarles qué va a hacer con los alimentos, qué va a pasar con el PAE, qué va a pasar con este tema del INVIMA, ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer para nosotros poder alimentarnos de nuestra biodiversidad? ¿Cómo vamos a proteger nuestras semillas nativas? ¿Cuáles son los planes en torno a estas nuevas, antiguas formas de agricultura como es la agroecología o una agricultura más ancestral? Todas esas son preguntas que yo creo que debemos hacer, porque por más que hagamos nosotros, si esto no se convierte en una política pública, quizás no avanzamos a la velocidad que necesitamos avanzar. Ahora Mario hablaba del desperdicio de alimentos y Alessandra hablaba de las narrativas. Hoy la narrativa es que la población mundial está creciendo y que vamos a necesitar más alimentos para poder alimentarla. Entonces llegan las corporaciones que hacen semillas, que hacen todos los insumos químicos agrícolas y dicen, yo tengo la solución para que usted pueda producir más cantidad por hectárea. Se valen de esa narrativa de la escasez. Pero hay otros estudios que dicen que el planeta produce 1.5 veces la cantidad de alimentos que necesitamos para alimentarnos. No es que no haya comida, es que la accesibilidad a esa comida es problemática. Entonces también analizar las narrativas, como hablaba de Sandra, es supremamente importante y no caer en eso de, ay, es que vamos a crecer la población, entonces necesitamos necesitamos que haya drones encima de los cultivos, que apliquen glifosato para que no haga daño. Esas son esas narrativas que necesitamos. Y conectando con este tema, y ahora miro a Elsa sobre el tema precisamente de ese rol de los medios de comunicación en general y las narrativas diferentes. Hemos planteado, hay unas narrativas catastrofistas, hay otras que no lo son, pero no logramos tener unas narrativas diferentes. Entonces, ¿cuál es ese rol y cómo desde las distintas instancias generar conversaciones diferentes? ¿Cómo es ese rol en esto? Sí, creo que Lucas lo está diciendo súper bien, o sea, a ver, hay que ver un poco de nuevo esta reacción en nuestros cuerpos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un estado de miedo y amenaza, estamos listos para agarrarnos de lo que sea. Y entonces cuando, por un lado, nos está metiendo un miedo,
nos están poniendo en este estado de urgencia y amenaza. La reacción natural de nuestros cuerpos es buscar respuestas hacia la seguridad lo más rápido posible. Entonces, viene la otra parte, ¿verdad? Que es vendernos las soluciones, son más que las soluciones, no, es que lo que hay que hacer es eso, ¿verdad? Entonces, realmente los medios es muy importante en atrofiar realmente nuestra capacidad de agencia, de discernimiento, ¿verdad? Y a la misma vez también como de, y no es solo en lo que nos dice, sino en la forma en la que nos dice. O sea, hay estadísticas que son alucinantes de que se ha reducido, por ejemplo, la longitud de las tomas en una película, por ejemplo. O sea, si hace 50 años las tomas de una película alcanzaban a 1 minuto, ahora no tengo los números claros, pero es espectacular porque se ha reducido que en promedio ahora una toma de una película dura 3 segundos. O sea, es decir, es que nos arrebatan nuestra atención todo el tiempo. Los tenistas, ¿cuánto duran los primeros 15 segundos? Estudiando de 15 segundos, una de 15 segundos. Y esto es un cerebro que le está tirando información que tiene que procesar todo el tiempo. Y nosotros no estamos diseñados para eso. Nosotros somos animalitos que necesitamos crear información que es importante para nuestros cerebros. Entonces yo creo que realmente el rol de las redes de comunicación debería ser generar los espacios, no que nos digan qué hacer, no que nos digan ese experimento con las estadounidenses, sino de cierta forma contenidos y experiencias y espacios que restauren nuestro sistema nervioso, tan estable que podamos estar más conectados con nuestra creatividad, más conectados con nuestra imaginación. Es que eso es lo que es importante entender, ¿verdad? La imaginación, la creatividad no son cosas que yo pueda racionalmente activar. O sea, es que yo me voy a sentar en una silla y digo, voy a ser creativo, lo sabemos todos, o no voy a imaginar cosas. Requiere ciertas condiciones, y esas condiciones son seguridad, tiempo, pausa, aburrimiento. Es tan importante aburrirnos, o sea, no tener nada que hacer para que nuestra mente, nuestro cuerpo pueda empezar a sentirse en el mundo y decir, ok, yo puedo hacer eso, ok, yo puedo conectar, ok, mira, los pájaros llegan todos los días. O sea, nuestra atención, nuestra imaginación requiere de espacio, requiere de nada, requiere de pausa. Y los medios de comunicación están haciendo completamente lo opuesto. Entonces yo creo que uno de los lugares donde es bajar y también crear espacios donde nos podamos sentir seguros y conectar con nuestra capacidad de respuesta, porque los seres humanos somos animales maravillosos. O sea, tenemos una capacidad de imaginación, creatividad, colaboración, magia, imaginación, pero eso no surge de la mente, no surge en un estado de amenaza y miedo, surge en un estado de calma, de presencia, de atención. Entonces yo creo que cuando hablamos de regeneración, es muy fácil pensar que nuestra mente vaya directo a regeneración, eso es ayudar a restaurar la capacidad de absorber carbono, de crear alimentos, de todo eso. Claro, eso es importantísimo, pero tenemos que pensar en nosotros mismos también como ecosistemas, cómo regeneramos nuestro suelo interno para que tenga para restaurar esa capacidad de imaginación, de creación. O sea, sí, también. Una cosita es que me parece muy importante lo que dices, Alisa, cierto, como ese rol de los medios de comunicación. Y ahora que lo dices, pues yo siento como un peso acá en la espalda, porque pues al principio cocina intuitiva era un sueño, y ya hoy es una empresa y tengo personas que dependen de mí, dependen de que podamos vender nuestros alimentos, agricultores con expectativas de que les compremos cosechas. Yo tengo una presión y esa presión pues me hace pensar todo el tiempo en cómo vender más. Y comenzamos a hacer una estrategia digital, ahorita que hablamos de las redes sociales, etcétera. Y la estrategia digital consiste en generar una serie de ángulos de ventas para testear, a ver, pues, que son como unas carnadas, a ver cuál la gente pica más y va y compra. Eso es literal. Entonces, pues, yo muy romántico y dije, no, hay un ángulo de venta que probablemente la gente que está interesada en el consciente, es un alimento local, es agroecológico, apoya al campo, riega valor por toda la cadena del alimento.
Hay otro que es los beneficios nutricionales, esto te ayuda para esto, etcétera. Hay otro que es, sabe así y tiene 20% de descuento. Y dura 5 segundos. Y pues es el que la gente pica. Entonces, entiendo también por qué, pues, o sea, también estamos como, hacemos parte de eso, ¿cierto? Y yo le decía a la estrategia digital, pero es que yo quiero que la gente sepa que eso es algo bonito, que eso está dejando dinero en el campo, que eso está apoyando la regeneración. No estoy diciendo que no es que a nadie le interese, pero lo que me muestran los datos es que pues, la gente lo que quiere saber es a qué sabe y por qué cuesta tan caro y por cómo me lo vas a dar más barato y si incluye el domicilio. Son retos. Yo tenía una pregunta final que era, se nos acabó el tiempo, yo quiero dejar solo planteada una pregunta para cada uno, ya contestamos a modo titular, yo estoy con los titulares. David, en el tema del financiamiento, ¿qué hay que hacer para traer el financiamiento a estos proyectos? Sí, creo que se vuelven interesantes no nada más a nivel nacional, sino internacional, cuando demostramos que la potencialidad que tiene un área, en este caso la reserva de la biosfera, las Islas Marías, la riqueza natural con la que cuenta, y creo que también ayuda mucho el tema de tener como estos distintivos internacionales, inclusive forma parte de patrimonios UNESCO. O sea, muchos entes internacionales abrazan estos proyectos, lo que hace que puedan ser parte de financiamientos no solo nacionales, sino internacionales. Las Islas Marías, por primera vez en 115 años, están generando sus propios recursos al ser un destino turístico de bajo impacto ambiental. Es decir, la persona que quiere ir a conocerla paga un boleto, que es el que entra directamente a la isla, y es cambiar la historia, regenerar la historia de un lugar que costaba muchísimo dinero, que era no sustentable en su totalidad, hacer una isla que empiece a ser autosuficiente, que genere sus recursos financieros y que pueda ser invertido dentro de ella. Entonces, para recapitular, esa parte como de lo que ofrece como un ente vivo, como un ser vivo en la misma isla, y todos los demás, gobierno, organizaciones internacionales puedan abrazar e impulsar de manera financiera. Gracias. Para el cielo, ¿cómo hacemos replicable este modelo que ustedes han hecho en Moravia a muchos otros barrios latinoamericanos? Bueno, nosotros para poderlo hacer replicable, enseñamos, construimos y tenemos en acción el laboratorio de regeneración, a través del cual nos estamos conectando con América Latina para compartir experiencias, acercarnos a distintos procesos, aprender juntos, y también estamos apostando a la producción de conocimiento científico. Estamos codiseñando y coescribiendo una publicación en este laboratorio, porque hemos entendido que esto no lo podemos hacer solos y que ya existen en el mundo distintas prácticas de regeneración muy importantes en distintos territorios y principalmente en Latinoamérica, que es donde estamos, con quienes nos estamos conectando. Vemos experiencias que nos han servido mucho para conocer distintas formas de hacer las cosas, pero también, sobre todo, para crear amistad y confianza, y también para que el eco en estos procesos sea mayor, sea más grande. También quiero aprovechar esta pregunta para invitarlos a participar, quienes quieran también participar de esta publicación, pueden comunicarse con nosotros ahora, también con Juliana Gutiérrez, que está acá en la esquina, que es nuestra coordinadora de laboratorio de regeneración. El tema de la confianza es muy importante, y el tema del relacionamiento nos ayuda a tener más conscientes en el proceso, en los proyectos de regeneración. Nosotros en Moravia, no es solo Moravia, es el mundo. Es una visión más ampliada de
parte de lo que hacemos. Y es también nuestra responsabilidad, no quedarnos ahí en ese territorio con una mirada así, sino y compartir al mundo. Pues muchísimas gracias. Aquí yo creo que hemos visto la punta del iceberg con todas estas historias. Podríamos tener horas y horas de conversación con cada uno de ustedes. Gracias por compartir las experiencias. Gracias por lo que están haciendo, porque hace la diferencia. Cerramos con algunas ideas cortitas. No voy a recapitular por el tiempo, pero regenerar es nuevos comienzos. Regenerar es construir sobre lo construido, es imitar la naturaleza y es reconectar la naturaleza con el ser y seguir generando estos espacios de reflexión. Muchas gracias.